noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a continuar el estudio que estamos llevando del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos el día de hoy a ver el episodio 56. Como título le pusimos La resurrección y una división en el concilio. Va a ser el tema de hoy, justo acerca de la resurrección. La semana pasada empezábamos este capítulo 23 y podríamos agregar una noticia como resumen y una breve redacción. Escándalo en el concilio. Pablo declaró tener conciencia limpia. El sumo sacerdote ordena golpear a Pablo en pleno juicio religioso. Pared blanqueada, le dijo. Luego se disculpó confesando lo que dice la ley. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Muy bien, vamos a avanzar y comenzamos. División doctrinal. Ahí hay unos pasajes, hermanos, vamos a leerlos para entrar en el tema. El primero es en el capítulo 23 que estamos viendo justamente. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 8 todos juntos. Son solo 3 versículos. Y después vaya preparando de una vez Marcos capítulo 12, del versículo 18 al versículo 27. Vamos a hacer esta lectura alternada. La primera todos unidos y la segunda de manera alternada. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en el capítulo 23, del versículo 6 al versículo 8. Todos juntos, hermanos, dice así la palabra. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Bien, antes de empezar las explicaciones, vamos a hacer también la siguiente lectura, hermanos. Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27, y esta sí la vamos a hacer de manera alternada. Marcos capítulo 12, del versículo 18 al 27. De manera alternada, empiezo a leerlo, dice así. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: esposa, pero no declare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos.
así que vosotros mucho erráis. Hermanos, no son muchos los pasajes que nos hablan acerca de la posición doctrinal de los saduceos. Y además ver que hay oposición con la posición doctrinal de los fariseos. Estos hombres, igual que los fariseos, se presentaron con el Señor Jesús, también tenían aquella intención de encontrarlo en algún error, en alguna contradicción. Y es interesante verlos hasta qué punto llegaron, porque no creyendo en este tema de la resurrección, ellos plantean un caso de resurrección. Y la pregunta va orientada de esa manera: en la resurrección, aquella mujer, ¿de quién será esposa? ¿Verdad? Bueno, ellos no lo creen, no creen en la resurrección. Así que la pregunta sería: ¿por qué hacen esto? ¿Por qué preguntan acerca de la resurrección si no lo creen? Bueno, seguramente que ellos, dando por cierto que no hay resurrección, y con todos estos elementos que le están planteando al Señor Jesús, piensan que lo van a encontrar en una contradicción. Pero, oh sorpresa, algo que no se imaginaban ellos es la respuesta del Señor Jesús. Lo que pasa es que en la resurrección no va a haber matrimonios. Ellos daban por hecho que seguiría una vida igual en su supuesta resurrección, que ellos no creían. Pero el Señor Jesús les contesta de esta manera: ustedes están bien equivocados. Están bien equivocados. ¿Y saben por qué están equivocados? Porque no conocen las Escrituras y además no conocen el poder de Dios. Y entonces se encuentran en un error que los tiene perdidos. En realidad es un error que los tiene perdidos. Porque podríamos decir, y más adelante lo podremos ver en la carta a los tesalonicenses, no tienen esperanza. No hay esperanza. Mientras no crean en la resurrección, no hay esperanza de una vida eterna. Para ellos, la vida se acaba aquí. No es muy diferente a lo que nosotros vivimos, hermanos. Hay gente que dice: no, es que no hay infierno, el infierno está aquí. Ellos dicen, en su supuesto conocimiento, dicen ellos esto: no hay infierno, el infierno está aquí. Pero sería interesante escuchar, ¿verdad?, que ellos escucharan las palabras del Señor Jesús hablando acerca del infierno. Y entonces los dejaría con una tremenda reflexión. Hay otros que dicen, no hablan de resurrección, sino hablan de reencarnación. Y tienen toda una teoría, toda una doctrina al respecto. Pero, hermanos, gracias a Dios nosotros tenemos su palabra que nos da el conocimiento de estas cosas. Pablo se da cuenta, regresamos a que Pablo está allí en el concilio y está por presentar su defensa. Es golpeado, ya lo repasamos la semana pasada, y en este momento se da cuenta cómo está dividida esta asamblea, y por eso él plantea, no es que él los quiera echar a pelear, sino que realmente es la razón por la que él está detenido. Dice: pues a mí me están acusando por creer en la resurrección, por creer en un Mesías, porque esto es algo de lo que sí creían los fariseos. Sí creían en un Mesías y sí creían en la resurrección, pero no podían aceptar el Mesías que ya se había presentado, el Señor Jesús. Eso es lo que no toleraban y no aguantaban que Pablo les dijera esto. Así que es interesante estas dos corrientes, hermanos. Por un lado los saduceos, por otro lado los fariseos. Y en esto son muy contrarios. El Señor Jesús dice: están muy equivocados. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cómo llegarían a esto? Vamos a la siguiente diapositiva. Los fariseos, ¿quiénes son los fariseos, hermanos?
Dice allí, esta palabra de fariseos viene del hebreo parush y significa separados. Ellos se consideraban aquellos apartados o separados del pecado y de toda contaminación. Y aparte, aquellos que tenían toda la intención de guardar la pureza de la ley. Así lo consideraban ellos, guardar la pureza de la ley. ¿Por qué sucedía esto? Cuando estudiábamos, hermanos, el libro de Daniel, pudimos conocer y recordar cómo el pueblo de Israel finalmente varios pueblos pasaron sobre ellos, 4 en particular. Babilonia se los llevó cautivos, ¿verdad? Después vinieron los persas, luego los griegos y finalmente los romanos. Entre todos estos pueblos que estaban sobre ellos, se estaba diluyendo precisamente el conocimiento de la palabra de Dios. Y los fariseos tenían esa buena intención de conservar la ley, de conservar la enseñanza. El problema con ellos es que además pues de la ley, además de los libros históricos que nosotros conocemos, los libros proféticos, los libros de sabiduría, ¿verdad? Aparte de esto, ellos creían que había una tradición oral transmitida desde Moisés, había una tradición oral. Entonces tenían una palabra y aparte tenían una tradición oral. El problema con ellos es que esta tradición oral se llegó a ser mucho más importante para ellos y son cosas de las que el Señor Jesucristo les reprochaba, porque el Señor sí les decía, son mandamientos de hombres. Hicieron a un lado el mandamiento de Dios y le dieron más importancia al mandamiento de los hombres. Entonces, en su deseo de tener o mantener la pureza de la ley, en realidad ellos le agregaron más. Y con esto también se perdieron. Fueron tan detallistas en muchas cosas que hasta hoy hay algunos casos. Solo sé de algunos cuantos, me imagino que debe de haber muchos más. Algunos casos muy exagerados, como por ejemplo el hecho de que no pueden usar dentadura postiza en el día de reposo, porque es como estar cargando algo. Imagínense, hasta ese punto llegó la exageración. O otro, si tienes un jardín en tu casa, en el día de reposo no puedes comer allí, y sobre todo si fuera una naranja, un limón. ¿Qué tal si una semilla se cae y germina? Entonces es como si hubiera sembrado en el día de reposo. O sea, la exageración llegó a ese punto. Por eso el Señor Jesús les tiene que aclarar algunas cosas. Miren, no se trata de lavarse tanto las manos, ¿no? Les tiene que aclarar esto, porque esto había llegado a ser más importante para ellos. Imagínense todas estas podríamos nosotros llamarle así exageraciones. Sin embargo, bueno, podemos decir algo a su favor, y ya lo mencionaba, que sí ellos atendían las enseñanzas de otros libros como los profetas. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, hay un texto, Daniel capítulo 12, versículo 2, se los voy a leer, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué está pasando aquí? Ellos creían esto, estos textos sí los tenían y esto sí lo creían. ¿A qué suena? Esto suena evidentemente a resurrección. ¿Están de acuerdo? Suena a resurrección, así que tenían el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, y allí era un elemento para el cual ellos se podían basar y creer en la resurrección. Bueno, ellos por enseñar en las sinagogas cada día de reposo, pues sin duda tenían mucho contacto por el pueblo y por eso eran respetados por el pueblo. Aun cuando el Señor Jesús está caminando aquí en este mundo, aquellos que están con Él se nota cómo se dirigen hacia los maestros de la ley con respeto. O sea, los consideran
autoridades. Y el Señor Jesús no se opone a esto. Sin embargo, les enseña una cosa: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Bueno, ahí están los fariseos. Los escribas eran, muchos de ellos eran fariseos. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora tantito de los saduceos. Por ahí nos dice, el término saduceo proviene probablemente de Sadoc, el sumo sacerdote en tiempos de David y Salomón. Así que eran descendientes de su linaje y por lo tanto estaban ligados al templo y al poder político. Yo me preguntaba, ¿cómo pueden ser judíos unos y otros? O sea, los fariseos y los saduceos son judíos. ¿Cómo pueden ser judíos con esa oposición? Y entonces podríamos decir, miren, nosotros no necesitamos ser católicos para ser mexicanos, ¿están de acuerdo? No necesitamos ser cristianos para ser mexicanos, o no necesitamos ser tampoco otra corriente religiosa para ser mexicanos. Somos mexicanos porque nacimos en México. Bueno, pues ellos eran judíos sencillamente porque eran descendientes del pueblo de Israel, pero según donde nacieron, pues era la doctrina hacia donde se inclinaban. Bueno, entonces los saduceos pues eran más ligados al templo. Y ellos tienen una característica bien interesante. Ellos solamente aceptaban los 5 libros de Moisés, la Torá que le llaman. Solo aceptaban, solo reconocían estos. Todos los demás ellos los descartaban. Y entonces al conocer esto, uno puede entender por qué razón ellos no podían comprender ni aceptar la resurrección. Porque, hermanos, el tema de la resurrección nosotros lo podemos ver porque tenemos un contexto bíblico más amplio. Pero con 5 libros, sí, efectivamente podemos escudriñar y rascar para encontrar aspectos relacionados con la resurrección, pero se complementan, para poderlos entender y asegurar, se complementan con los demás libros. Entonces ellos, por eso el Señor Jesús les dijo, erran, están equivocados. ¿Por qué? Porque no conocen, nada más se enfocaban a esos 5 libros y por eso tan difícil para ellos entender la resurrección o aceptarla. Necesitaban tener el resto de la palabra. El Señor Jesús hace advertencia. ¿Qué pasa si se le agrega a esta palabra? Hay una condena. ¿Y qué pasa si se le quita a esta palabra? Hay una condena. ¿Por qué será? Porque si nosotros le quitamos, nos vamos a quedar sin esa comprensión completa. Esto es lo que pasaba con los saduceos. Por esa razón negaban la resurrección, negaban temas como los ángeles y también demonios y bueno, en general una vida espiritual. Y ellos creían que todas las cosas en este mundo dependen de nosotros y que Dios no interviene. Así creían. Entonces uno puede entender por qué también su distancia, ¿verdad?, del conocimiento de Dios. Y el Señor Jesús, si bien señaló a los fariseos, a los saduceos me llama la atención que les diga, ustedes están muy equivocados, muy equivocados. Se los dice el Señor Jesús. Cuando les da la respuesta al planteamiento que ellos hacen, ya no hubo más, porque no tenían más elementos para contestar. No se imaginaban lo que el Señor Jesús les iba a decir. En la resurrección las cosas no son como aquí. En la resurrección es diferente. Así que bueno, ahí están estos 2 grupos, fariseos, saduceos. ¿Y por qué razón en ese momento pues se presenta esa división? Porque justamente se da cuando Pablo menciona que está allí por el tema de la resurrección.
Está allí por el tema de la resurrección. Entonces se levantan. Estábamos en las 5, ¿verdad? Vamos a las 6. Hay una pregunta, todavía podemos agregar aún más. ¿Por qué la resurrección divide tanto? Vamos tantito más allá de los saduceos y los fariseos. ¿Por qué la resurrección divide tanto? Si nosotros damos por hecho, y por fe lo hacemos, damos por hecho la resurrección, entonces podemos asegurar que la muerte no es lo último. ¿Están de acuerdo, hermanos? Nosotros que creemos en la resurrección podemos asegurar entonces la muerte no es lo último. No es el final la muerte. Ahí dice, no tiene la última palabra. Así que implica pues que tenemos que mirar a alguien que tiene poder sobre el tiempo y sobre nuestro cuerpo. Tenemos que mirar a alguien que tiene poder sobre estas cosas. Nosotros no estamos perdidos en esto, sabemos que es nuestro Señor. Así que tiene poder sobre el tiempo que estamos aquí y sobre nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa para aquellos que viven solamente para este mundo? Hermanos, nosotros ya no vivimos para este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía, dice el Señor, está en los cielos, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros de aquí somos forasteros y vamos de paso. Así que, en este sentido, hermanos, la muerte no tiene la última palabra, pero los que viven para este mundo, yo creo que hemos tenido pláticas, hemos tenido conversaciones con personas que seguramente no creen esto, que dicen, no hay infierno, que dicen, esto es todo lo que hay, ¿no? Así que disfruta porque esto es todo lo que hay, solamente se vive una vez. Esto es todo lo que hay. Para aquellos que piensan de esta manera, la resurrección es una amenaza. Hermanos, la resurrección es una amenaza. ¿Por qué? Dice Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. El que en él cree no es condenado. Fíjense en esto. El que en él cree, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree, allí viene, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. Y esto es lo interesante, que algunos que no crean en la resurrección, en el poder de Dios para resucitarnos en aquel día, y quienes piensan que hasta aquí nada más y esto se acaba, es una amenaza. Es una amenaza. ¿Cómo me dices que va a haber algo más y que además pues va a haber castigo y va a haber también premio? No, yo estoy viviendo mi vida bien a gusto. No me puedes decir eso. Esto es una amenaza. Sigo leyendo el versículo 19 de Juan 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pues ahí vemos, ¿no? Sus obras eran malas. Esas obras bien enfocadas a todo lo terrenal, pero nunca mirando hacia arriba. A nosotros, hermanos, Dios nos llamó un día, se presentó a nuestras vidas y nos dio esperanza, nos dio la oportunidad de mirar hacia arriba y contemplar esto, que hay algo más, que no se acaban las cosas aquí. Así que para nosotros hay una resurrección, no hay amenaza. Quien no lo cree se siente amenazado. Y no, nosotros no, ¿verdad? La palabra de Dios que ya nos dice cómo está el asunto. También nos deja saber una cosa: si hay resurrección, que nosotros lo creemos, entonces no hay impunidad eterna. Es decir, nadie se quedará sin castigo. Si sí hay resurrección, entonces no hay impunidad eterna. Quiere decir que nadie se va a quedar
sin castigo. Entonces podríamos hacer una lista, ¿verdad? Como aquellas en donde se listan todos los pecados y ver que aquellos que piensan de esta manera, que viven de esta manera y no quieren aceptar a Jesús, se enfrentan a esto. Por eso se sienten también amenazados. Se enfrentan a esto, a que va a haber un juicio. Juan 5:29 dice así: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Resurrección de condenación. Así que bien, si no hay resurrección, tantito, si no hay resurrección, no hay juicio. Qué alivio para muchos. Si no hubiera, no hay juicio, tampoco hay esperanza y tampoco hay razón para vivir para Cristo. Si no hubiera resurrección, tampoco hay razón de sufrir por Cristo, podría decir el apóstol Pablo. Tampoco hay razón para sufrir por Cristo si no hay resurrección. Si no hay resurrección, entonces, ¿en qué voy a pensar más? En las cosas materiales. Poder, dinero, una imagen. Voy a pensar solamente en las cosas terrenales si no hay resurrección. Y si no hay vida eterna, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Lo dice la palabra. Si no hay resurrección. Pero sí hay resurrección. Nosotros lo creemos. Y el asunto es que ser conscientes de que hay resurrección, hermanos, es que cada acto de nuestra vida cuenta. ¿Quién lo cree? Si sí hay resurrección, cada acto de nuestra vida cuenta. Y podríamos decir para nosotros, comenzando en lo que yo voy a hacer en cuanto a mi relación con Cristo. ¿Es mi Salvador o no es mi Salvador? ¿Es mi Señor o no es mi Señor? ¿Le entrego mi vida o no le entrego mi vida? Ese es el punto, hermanos. Si hay resurrección, cada acto en mi vida cuenta ante Dios. Pero tenemos una promesa. Tenemos una promesa de Él. Él va a ver, sin duda, por los suyos. Por esto que estamos comentando, hermanos, siguiente, por favor. El mundo quiere silenciar la resurrección. Pero algo que hace el Evangelio es exaltarla. Y Pablo está haciendo esto. Aunque haciéndolo sea rechazado. Aunque haciéndolo sea rechazado. Para muchos está hablando de locura. ¿Se acuerdan lo que pasó allá en Atenas? Para muchos lo que habla Pablo es una locura. Pero para nosotros no lo es. Para nosotros es una realidad. Los apóstoles también hablaban de esto. Capítulo 4, ya lo vimos hace algunos meses, pero dice el capítulo 4, versículos 1 y 2, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos estaban resentidos, pero hermanos, en realidad no se queda allí. Hay muchos que se oponen a esto. Nosotros que creemos en la resurrección, hermanos, necesitamos conocer lo que nos dice la palabra acerca de la resurrección. La carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos habla de la resurrección. Y solamente voy a mencionar unos cuantos puntos, ¿no?, que vamos a resaltar. 5 puntos, pero que es importante que nosotros los conozcamos. Tiene que ver con la resurrección. Miren, todos aquí, quiero pensar, espero no equivocarme, todos aquí ya conocemos el perdón de Dios. ¿Sí? Todos aquí conocemos el perdón de Dios.
Y todos aquí estamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿quién de aquí ya experimentó la resurrección? La esperamos. Sabemos que va a suceder. Tenemos esa certeza de que va a suceder. Eso es nuestra fe. Eso es nuestra fe. Pero mientras sucede, es bueno conocer de qué se trata. Y qué bendición. Van a ser breves, hermanos. Les invito a que ustedes lo lean. Pero por esa razón nosotros necesitamos conocer acerca de la resurrección. Es lo que está predicando Pablo. Esa es la razón porque lo tienen allí. Esto es lo que menciona en su defensa. Y eso es lo que ocurre allí, que la resurrección pone a estos dos grupos en oposición. Así que para nosotros la resurrección, ¿estamos en la 7? Es nuestro fundamento. Número 1, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Muchos testigos hay de esto. ¿Sí? En aquellos días, Él se presentó a sus discípulos, aquellas mujeres también que fueron de mañana, y se presentó por ahí a más de 500. Dice Pablo, el último fui yo. Hay testigos de la resurrección. Y dice el Señor Jesús algo bien hermoso que nos bendice a nosotros mucho. Porque Él se lo dice a Tomás, ¿se acuerdan? Tomás no había creído en el testimonio de sus compañeros, hasta no ver no creo. Y entonces el Señor Jesús, cuando se presenta en una segunda ocasión, le dice, mira, cree. Pues ya no le queda de otra a Tomás más que arrodillarse, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Y el Señor Jesús dice esto, porque viste, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, nosotros somos bienaventurados, somos dichosos. Ante los ojos de Dios somos dichosos porque no hemos visto esto. No vimos a Jesús, ¿verdad? Enseñándonos los orificios de sus heridas. No vimos a Jesús así. Pero lo creemos, hermanos. Lo creemos. Esto es real. Para nosotros no es solamente una bonita historia, ¿no? Para nosotros esto es real. Así que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Esto es nuestra fe, hermanos. Esto es nuestra fe. Esta es una realidad para nosotros. Entiendo que para muchos no, pero para nosotros esto es real. Esa es nuestra fe. Segundo, es otro punto que necesitamos saber y tomar en cuenta. Si Cristo no resucitó, ya lo comentábamos, nuestra fe es vana. Y eso es triste, triste. Los más dignos de que tengan lástima de nosotros. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Bueno, sería vana la predicación, es vana la esperanza, no habría razón de estar aquí. Esto lo comentamos, hermanos, porque muchos allá afuera tienen este pensamiento, que Cristo no resucitó y nos miran así a nosotros. Ilusos, ¿en qué creen? Pero para nosotros, hermanos, esto es una realidad. Y vendrá el día en que esto se cumpla. Y se va a cumplir lo que dice el Señor. Unos van a resucitar, van a recibir la promesa de la vida eterna, ¿verdad? Otros que no creyeron, pues ya recibieron la condenación. Pero nosotros queremos hablar precisamente a aquellos que no creen y hablarles de esto, de la resurrección. Siguiente diapositiva. Cristo es el primero. Cristo es el primero. Fue el primero en resucitar. ¿Sí? Hay otras resurrecciones ahí mencionadas en la Biblia, pero no esta resurrección en donde el cuerpo es glorificado para ascender allá
a la presencia de Dios. Así que Cristo es el primero en resucitar. Y luego, todos nosotros los que hemos creído vamos a resucitar. El Señor nos va a resucitar. Esta es su promesa. Y Cristo no miente. Cristo no miente. ¿Y qué va a pasar con los que murieron antes? Que murieron en la fe. Pues también van a ser levantados. También el Señor los va a levantar. Muchos sufrieron por el Evangelio. Murieron por causa del Señor Jesús. Hay un galardón. Dice, gócense, alégrense, porque su galardón es grande allá arriba en los cielos. Es grande. Y entonces, aunque sea duro por un momento, pero qué alegría después, en la vida eterna, estar con el Señor. Siguiente. Y la resurrección también, hermanos, no solamente es un conocimiento doctrinal, no solamente es un conocimiento de algún hecho futuro, por ahorita nos motiva, nos da fuerza, hermanos, porque todos enfrentamos adversidades, todos enfrentamos tristezas, muchos de nosotros enfrentamos momentos en donde creemos que ya no hay salida, estamos cansados, estamos agotados, ya basta. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos fortalece? ¿Qué nos anima a seguir adelante? ¿Qué es lo que pasa en nosotros? Que no nos quedamos ahí derribados, destruidos. ¿Qué pasa en nosotros? Que tenemos esta esperanza de vida eterna. Tenemos esta esperanza de vida eterna. Sabemos que el Señor Jesús está con nosotros porque así lo dijo. Está con nosotros, Él resucitó y todos los días puede estar con nosotros, porque Él resucitó. Entonces nos da confianza, nos da fortaleza, nos da ánimo, nos saca de nuestra tristeza y de nuestro dolor, nos saca de nuestro pensamiento en el que a veces divagamos erróneamente, por supuesto, y nos saca de ese pensamiento, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Encontramos rumbo nuevamente. Así que no solamente es un conocimiento de un hecho futuro, hermanos, el creer en la resurrección nos da fortaleza para seguir adelante. ¿Quién lo cree? Hace rato cantábamos, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. ¿En qué piensa cuando dice esta parte? En lo que harás en mí. Porque podríamos pensar muchas cosas terrenales, muchas cosas terrenales. Y a mí me gusta pensar de esta manera, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí en cuanto a la resurrección. Creo que mi cuerpo será levantado si es que viene cuando yo ya haya perecido. Creo que mi cuerpo será levantado. Y muchas veces queremos encontrar la explicación de cómo será. No lo sabemos, pero lo creemos que Dios lo va a hacer. Creo en que los que estén aquí presentes en ese tiempo todavía serán elevados para encontrarse con el Señor en el aire y sus cuerpos serán transformados en ese momento. Es lo que dice la Escritura. Así que, hermanos, me parece de mucha bendición el poder considerar lo que Pablo en aquel día enfrentó y cómo les planteó el tema de la resurrección, y aquellos dejan ver lo que desde ese entonces y hasta hoy seguirá, y más adelante todavía. Unos lo creen y otros no lo creen, pero nosotros somos de los que creemos, hermanos, y vamos para allá, vamos para allá. Vamos a orar. Cierren sus ojos y oremos. Señor, gracias te damos, gracias en nombre de Jesús por la bendición y la oportunidad de conocer estas cosas, conocer de tu promesa para con nosotros.
Nos has limpiado de nuestros pecados, somos muy conscientes de eso. Nos has perdonado, pero nos has ofrecido por delante la vida eterna. Señor, la resurrección era algo tal vez inimaginable para muchos. Nosotros hoy tenemos esa promesa, gozamos de esa promesa. Resucitaremos en aquel día, Señor. Tú lo harás, así lo has dicho. Y por eso te agradecemos. Gracias por recordarnos hoy esta palabra y por animarnos a seguir adelante en medio de este mundo con dificultades, adversidades, momentos en los que nosotros quisiéramos ya no continuar, pero esta promesa nos da fortaleza, nos anima a seguir adelante. Por eso te agradecemos, Señor. Gracias por tu palabra. Síguela afirmando en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y nuestro Salvador. Amén. Dejo lugar al pastor Armando.